Empecemos con la matemática. Mira, para eso yo voy a coger mis apuntes. ¿Por qué? Porque así lo entiendo mejor y así lo he demostrado. Entonces, mira, tú tienes acá el origen, digamos el centro de la Tierra, ¿no? Y tienes el movimiento que está haciendo en este caso la referencia pasiva. Digamos que la ISS. Y acá tienes un cuerpo, un nanosatélite, que vendría a ser el Kosminsky aparato activo, el elemento activo. Entonces, hemos dicho que el eje radial, este que está acá, va a ser el mismo eje que el eje Y, ¿cierto? El eje X va a ser perpendicular, pero ojo, en el plano de la trayectoria. Y el eje Z ya no lo ponemos, y de hecho no se va a analizar, pero luego te digo por qué. Este se está moviendo a una velocidad angular omega. Listo. Ahora, ya este era el tema 12, ¿no? Que es modelo de movimiento relativo. Eso fue de la pregunta 12. Uy, ya pasamos los exámenes, esto de vino. Acá te dice, por ejemplo, D, el vector D. ¿Qué es el vector D? Bueno, al final el vector D es lo mismo que el vector ρ, pero ahorita vamos a hacer esa diferencia. ¿Por qué? Porque la referencia que vamos a hacer de este vector es respecto al sistema inercial. Mira, aquí dice D y ρ. ρ es el mismo vector, solamente que está expresado en el sistema OCK. Ahí está la pequeña diferencia. Entonces, ¿cuál es la ventaja de expresarlo en el sistema absoluto? Que no te vas a complicar con las derivadas, porque si nosotros derivamos el vector ρ, eso sí es mucho más complicado, pero lo bueno es que ya lo hemos hecho. Ahorita vamos a ver. Pero si tú derivas el vector d, es mucho más sencillo, ¿no? Porque las derivaciones son directas respecto al sistema absoluto. Entonces, se cumple esto, ¿cierto? Esto significa que también se va a cumplir esto en las segundas derivadas, porque estamos derivando respecto al sistema absoluto. Pero estas aceleraciones, porque son aceleraciones, nosotros podemos expresarlo directamente, porque la aceleración de este punto o de este cuerpo, que en este caso va a ser justamente la aceleración central, o sea, de la tracción que vendría a ser esta de acá, eso también ya demostramos, ¿no? Porque se escribe de esta manera, más una aceleración de un elemento adicional, ¿no? Que puede ser, digamos, un sistema activo, digamos, propulsores, ¿no? Por ejemplo, puede ser esta aceleración también el efecto del arrastre atmosférico, o sea, perturbaciones, o sea, cualquiera. Lo que sí que no va a cambiar, que solamente tiene una aceleración central, vamos a considerar, ojo, es este de acá, que vendría a ser de este punto de la referencia, en este caso el elemento pasivo, de la nave pasiva. Entonces se escribe de esta manera. Si lo reescribimos, tenemos esta ecuación, ¿ok? Esto lo dejamos ahí un ratito. Te queda RA, ¿cierto? RA, RP. RA lo podemos escribir como la suma vectorial, ¿ok? Pero eso lo dejamos ahí. Lo bueno es que esta parte ya hemos demostrado. O sea, esta parte ya lo demostramos no sé hace cuántos videos, pero está dedicado exclusivamente a demostrar esto de acá, que es el teorema de Coriolis. Ahí búscalo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los términos que están por multiplicar los multiplicamos, ¿sí? Operación, multiplicación matricial. Entonces, operas, y te va a quedar de esta manera. Cuando operes se va a quedar los términos I, J, K. Entonces, lo que hacemos es ordenamos, ¿no? El primero I, el segundo I, J, el tercero K. Listo. Entonces te queda de esta manera. Ahora, la parte de arriba que habíamos quedado, que habíamos obtenido ese de acá, ¿te acuerdas que tenemos esta suma al cubo? Lo único que vamos a hacer es expresarlo de esta manera, ¿sí? ¿Cuál es la pequeña diferencia o lo que tienes que tener cuidado? En nuestro caso, estamos asumiendo que el eje que va radial es el eje Y. Por lo tanto, en la componente Y, si ves, es donde se va a sumar el radio vector, el grandototote. Porque desde el centro de la Tierra hasta donde se encuentra la nave, pues es una distancia muy larga, ¿no? De radio vector. En cambio, esa pequeña distancia, ese pequeño vector relativo es pequeñito comparado con ese radio vector. Y eso es justamente lo que vamos a utilizar para linealizar. Pero no nos adelantemos. Entonces, tienes esta referencia acá. Si tú reordenas esto que está acá y lo ponemos en componentes X, Y, Z, te queda lo siguiente. Entonces alguien puede decir, oye, pero acá, ¿de dónde apareció esta cosa? Y esto, lo que pasa es que acá teníamos D, pero en vez de poner D, le estamos poniendo esta expresión de acá, ¿sí? Que sería U menos esto, ¿ok? Entonces esto lo pasamos al otro lado, ordenamos un poquito y te queda esta cosa que está acá, ¿ok? Entonces, listo, te queda esto. Y ya está. Hemos obtenido estas ecuaciones. Ahora, hay dos ecuaciones más que se deben completar. ¿Por qué? Porque mira, con estas ecuaciones podemos resolver todo. Sí. El único problema es que pues el costo computacional es alto, pero se puede. De hecho, con esto nada más es suficiente para resolver todo. ¿Es lo ideal? Bueno, depende, no necesariamente. Por ejemplo, para otro curso, yo quería hacerlo con las soluciones analíticas que en un ratito vamos a ver, pero me decía, no, utiliza estas. Y sí se puede. Pero
¿Qué pasa acá? Acá te va a faltar dos ecuaciones diferenciales para poder solucionarlo. Y esas dos ecuaciones diferenciales están acá. ¿Cuál es la demostración de eso? Ya no lo voy a hacer, pero te voy a mostrar. Aquí es ese acá. Entonces acá al final dice que paz descanse. Y esta es la demostración. ¿Ok? Entonces dice acá, demostración de las dos últimas ecuaciones, que son estas de acá. ¿De dónde salen? Bueno, salen de estos de acá y al final se demuestra estos dos de acá. Entonces, con esas dos ecuaciones adicionales ya podemos resolver todo. Ok, entonces volvamos a esto. Esto es suficiente. ¿Por qué? Porque ahora vamos a saltar al informe. Listo, ahora empezamos acá. Sí, de hecho el informe que yo trabajo empiezo de acá. Y a partir de esto, acá sí lo soluciono. ¿Por qué? Porque digamos que el profe no lo hizo completo. ¿Ok? Entonces, teníamos ya estas ecuaciones. ¿Con esto podemos resolver todo? Sí se puede. Pero vamos a linealizar un poco. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una aproximación. Lo que te decía, ¿no? Ese vector relativo comparado con el radiovector que está acá metido, pues es pequeño, ¿no? El radiovector comparado con otros es muy pequeño. Entonces podemos hacer una aproximación. Y la aproximación la vamos a hacer acá, mira. Las ecuaciones de Hill. ¿De dónde salen esto? Entonces, para simplificar las ecuaciones anteriores, que introducimos los siguientes supuestos. Primer supuesto. El primer supuesto es que la órbita de referencia es circular. Ojo ahí. Entonces, si es circular, va a pasar que omega es constante. Sí, o sea, la derivada de cero. ¿Qué más? Que el radiovector también es constante. O sea, la distancia, mejor dicho, es constante. ¿Qué más? Que tenemos una relación directa del mu con el omega. ¿Ok? Entonces, ¿qué otra cosa vamos a suponer? La proximidad relativa, lo que te decía. Que esas distancias comparadas con el radiovector que está tan lejos, digamos, son mucho menores. Por lo tanto, esta raíz va a aproximarse a R. Claro, esta es una forma sencilla de verlo, porque lo correcto es agarrar y hacer una expansión de serie y recién ahí simplificar. Pero si nosotros hacemos estas suposiciones, digamos, es una forma chafa de, no tan matemático de entenderlo. Ya, pero al final vamos a llegar a esto. Entonces vamos a hacer la demostración solamente para la primera parte. Recuerda que mu es omega cuadrado r cubo y que esto tiende a ser r. Entonces, si nosotros hacemos esa aproximación acá, por ejemplo, eso tiende a ser, entonces acá, esto se aproxima a r al cubo, ¿sí? Pero mu es omega cuadrado r al cubo, o sea, r cubo se simplifica y acá te queda omega cuadrado x. Con esto menos omega cuadrado x se va, ¿ok? Entonces tienes una forma más reducida. Y así, de forma similar con las otras ecuaciones. Por lo tanto, te va a quedar justamente las ecuaciones que se conoce como las ecuaciones de Hill. Hill o bueno, Cauchy, His, o de Juan Camarena. Lo acabo de mostrar. Ok, entonces tienes estas ecuaciones que son más sencillas. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que esto es una forma linealizada, o sea, es mucho más sencilla comparado con el otro. Por lo tanto, esto sí podemos trabajarlo. Y de hecho también, o sea, ya podemos simular de esto. Pero podemos simplificar más, si se puede, porque podemos hallar la solución de esto. O sea, en vez de que el programa ejecuta, ROM ejecute, resuelva las ecuaciones anteriores, que eran muy complejas, o esta, que de alguna manera es un poco más sencilla, sí. Podemos hacer que lo haga más sencillo todavía, encontrando la solución, porque esto se puede solucionar. ¿Ok? Entonces lo solucionas, y no lo voy a solucionar eso. Pero la solución es esto que estás viendo acá, tanto para la posición x, y, z, como para las velocidades x punto, y punto, z punto. Entonces, aquí está la solución. Si tú ves, ya está completamente desacoplado, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá está la posición inicial y la velocidad inicial. Esto se supone que vas a conocer porque son condiciones iniciales. Entonces, se puede conocer en este instante el x, y, z, y, o sea, la posición y la velocidad. Y de hecho, con eso vamos a trabajar. O sea, en el laboratorio utilizamos esto, pero vamos a hacerle todo un arreglo interesante. ¿Ok? A eso vamos. Entonces, nos quedamos en que teníamos una forma muy complicada de ecuación. Supusimos algunas cositas, en este caso órbita circular, que es lo principal, y hemos reducido a las ecuaciones de Hill. Y al resolver las ecuaciones de Hill hemos obtenido esto que está acá. Genial. Movimiento de inspección. Aquí está la carnecita, lo bonito. Quiero que veas las ecuaciones 9 y 10. Tiene una forma seno, tiene una forma coseno, pero ahí veo unos valores, unas constantes. Entonces, alguien que era muy bueno en matemáticas, y dijo, mira, vamos a hacer una jugada. El U voy a asumirle cero, porque voy a analizar cuando no hay perturbaciones u otras aceleraciones externas, ¿no? Aparte de la tracción central. Y voy a hacer esto de acá. Entonces, al hacer estos cambios que tú estás viendo acá, vas a llegar a que la solución, porque recuerda que ya hemos obtenido la solución de la posición x, y, z no me importa tanto, porque en z es oscilatorio, ¿ok? Entonces, x, y te va a tener esta forma.
Y si tú ves esto de acá, sobre todo la parte de este senoidal cosenoidal, tiene esa forma. Y esa forma es la ecuación de una elipse. Claro, si tú a una elipse la parametrizas, vas a tener esto que está acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tú ves acá, este es el doble de esto. Ok, entonces, ¿qué quiere decir? Que en el eje X tú tendrías el doble, en este caso de semieje, respecto en el eje Y. Ok, entonces, veo que es una elipse. Pero ¿cuál es el problema con esa elipse? El problema de esa elipse es que veo que tiene un término lineal con el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que con el tiempo ese va a ir moviéndose. ¿Cómo hacemos si quiero que esa elipse, y yo he descubierto que esto es una elipse? Porque sí, esto es una elipse. ¿Cómo hacemos si quiero que esa elipse tenga una trayectoria cerrada? O sea, que todo el tiempo esté moviéndose alrededor de algo cerrado. O sea, por lo tanto lo puedo utilizar como inspección. O sea, que yo tengo algo que orbita mi nave. Por más que estos dos cuerpos se estén moviendo en el espacio a una velocidad salvaje, estén orbitando la Tierra, si yo lo veo relativamente de la nave pasiva, lo estoy viendo ahí al elemento activo, yo puedo hacer con ciertas condiciones iniciales que ese elemento activo esté orbitando alrededor, o sea, esté inspeccionando, haciendo una órbita, en este caso, elíptica, alrededor, ¿no?, del cuerpo central, que es la nave pasiva. Entonces haríamos que este término que tiene el elemento lineal del tiempo, lo haríamos cero. O sea que en el tiempo ya no se estaría moviendo, ¿no? Porque aquí lo que me dice es, esta ecuación es que este es el centro, ojo, centro en XY, y la forma del elipse. O sea, posición inicial y la forma del elipse. Entonces, si hacemos que esto sea cero, va a ser que el tiempo, no importa el tiempo que pase, no va a hacer que se mueva, ¿ok? Pero justo, para mi buena o mala suerte, esta parte es la misma que esta parte, es lo mismo, si tú lo ves. Por lo tanto, si yo hago esto cero, necesariamente el centro en el eje Y, en la componente Y, va a ser cero. Entonces, si queremos que sea una órbita cerrada, necesariamente amarra a que mi centro en el eje Y sea cero. Por lo tanto, yo solamente puedo modificar, puedo jugar con la posición central en el eje X. No puedo jugar con la posición en el eje Y, ¿ok? Eso es importante. Y que pues puedo tener una elipse cerrada haciendo justamente eso, ¿no? Que esta parte sea cero. Por lo tanto, si igualamos esto a cero, ¿ok? Iguala esto a cero, vas a obtener esta condición. Despeja y vas a tener que x0 es justamente esto que estás viendo acá, ¿ok? ¿Qué más? Ya se ha visto que necesariamente esto tiene que ser cero, por lo tanto en el y no hay nada que hacer. Pero en el x, si yo quiero darle una posición central inicial, yo hago que todo esto sea igual a un x central. Si yo despejo la condición inicial que tiene que tener la velocidad, llegaríamos a esta ecuación. Sí, simplemente hemos despejado asumiendo que todo eso es igual a un x central. Por lo tanto, ya tengo mi condición inicial justamente de tanto la velocidad en x como la velocidad en y inicial, de forma que yo tenga una órbita cerrada. Acá tú puedes hacer que el centro sea cero, poniéndole este valor a cero, ¿sí? Pero en general tú puedes elegir en qué punto x central empieza. Entonces, ese es lo bonito de la trayectoria de inspección. Hasta acá lo dejamos y luego seguimos con más matemáticas.